Padre Santo, hoy te pedimos, Señor, por todos aquellos que están sufriendo de enfermedades físicas y están en inminencia de muerte o de peligro, por sus familiares, Señor, para que sean fortalecidos, para que conozcan la verdad de tu palabra, conozcan el destino eterno que tú nos tienes preparado. También te pedimos, Señor, por los creyentes, el cuerpo de cristianos. A veces no tenemos muy claro la base de nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos hoy y conocer de ti, y conocer en profundidad a través de esa bendita palabra. Y tener esa revelación, Señor, que hace que creamos que no estamos abandonados, que no estamos confrontados con múltiples amenazas sin esperanza, sino todo lo contrario, que tenemos un Padre bueno que nos tiene preparadas muchas sorpresas para ahora mismo, para el próximo futuro cercano y para la eternidad. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu revelación y por la obra de tu Espíritu Santo a través de esa palabra. Danos hoy la esperanza que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay temas que son vitales, son importantísimos, y el de hoy es uno de esos, especialmente para la esperanza. A veces no tenemos mucha idea de qué es la esperanza. Tenemos una visión un poco vaga, pero no logramos centrarnos en ella. La esperanza se basa precisamente en esa raíz, saber esperar conforme a la promesa de Dios. Obviamente, para tener una esperanza madura, una esperanza reconfortante, una esperanza enriquecedora y también tranquilizadora para estos tiempos complicados, tenemos que conocer las promesas de Dios. Si yo no conozco las promesas de Dios, mi esperanza es un poco absurda, un poco coja. Y a veces leemos ciertas partes de la Biblia y no lo logramos comprender en su totalidad. Hoy vamos a leer un pasaje que es vital para la esperanza del creyente. Está en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Pero ocurre que este pasaje en la Biblia Reina Valera es un poco difícil de entender. Por eso vamos a leer en simultánea probablemente casi todos los versículos, en esas tres versiones, empezando por la Reina Valera, continuando con la Palabra de Dios para Todos, PDT, y terminando con la Nueva Traducción Viviente, NTV, para que la propia palabra sea la que nos explique el sentido de lo que Pablo quiso transmitirle a los corintios. Recuerden ustedes que los corintios pues no fue precisamente una iglesia muy ejemplar, muy comprometida en el entendimiento de la palabra. Eran un poco necios a ratos, un poco consentidores del pecado, es decir, en resumidas cuentas eran en algunos momentos bastante carnales. Y por tanto, Pablo tenía que llegar con la palabra fresca y la revelación reciente para traer a estos creyentes carnales a la visión de la realidad espiritual. ¿Cómo se repite la historia, no? Cómo lo que antes fue, ahora es, según dice el libro de Eclesiastés. Cómo la carnalidad ciega los ojos, ciega la esperanza, ciega la confianza y por tanto termina cegando la fidelidad, o sea, la fe. Por eso, hermanos, dispongámonos para que esta palabra penetre hasta lo más profundo y con la ayuda del Espíritu Santo se haga la luz allí donde quiera que haya oscuridad. Como cristianos tenemos que estar aferrados a las promesas que generan esa esperanza. Versículos 1 y 2 en Reina Valera dicen:
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vamos a ver a través de esta palabra de Reina Valera, en la 2 Corintios 5, 1 y 2, que Pablo estaba procurando sembrar en el corazón de los corintios la esperanza de un regreso al hogar. Regreso al hogar. Fuimos creados por Dios, Él nos dio el Espíritu allá en la eternidad, nos dio la vida y nos trajo aquí de una manera que no comprendemos, con un propósito y una misión. Yo suelo poner esta pequeña parábola para explicar lo que es el sentido de la vida. Estábamos con nuestro Padre allá en el hogar cuando Él nos creó, no sabemos exactamente en qué instante, si nos creó desde el principio, cuando todas las cosas fueron creadas, o simplemente nos va creando en el momento que nos va a enviar a este mundo. Eso no es motivo de discusión ahora, pero es algo que debemos tener en cuenta para entender el sentido de la parábola. Entonces, estamos con nuestro Padre en nuestro hogar, la casa celestial, en las moradas eternas de Dios. Y Él nos dice, dentro de la parábola, hijos, les toca ir a estudiar una carrera, una capacitación, un entrenamiento especial. Los voy a mandar a la tierra, a la universidad de la tierra. Ya tienen sus matrículas. Yo les voy a dar el sustento durante ese tiempo de estudio. Ustedes lo que tienen que aprender son las diferentes materias de su pensum. Algunos tendrán que esforzarse con la materia de la nobleza, otros con la del perdón, otros con la del sufrimiento y las cargas, otros con el martirio, otros con un ministerio muy pesado, muy poco comprendido, muy anónimo, incluso otros con un ministerio glorioso y público y conocido por todo el mundo, porque cada uno va a tener su prueba. Eso se lo dijo Abraham al rico cuando le explicaba por qué Lázaro ahora estaba gozando de los bienes terrenales, porque en la tierra había sufrido. En conclusión, a cada uno le está diciendo, hay una carrera que es difícil y por tanto tienen que esforzarse, pero van a ir para que regresen aquí, para ejercer lo que aprendieron allá por toda la eternidad. Lo van a ejercer aquí por toda la eternidad. Así que esfuércense en las diferentes materias. El perdón, la tolerancia, la aceptación, la convivencia familiar, la convivencia en la iglesia, la teología, el estudio profundo de la palabra y después la aplicación de esa palabra en talleres de campo. Pero ustedes van a regresar un día. Eso es lo que estaba transmitiéndole Pablo a los corintios y a través de ellos a todos y cada uno de nosotros. Leamos entonces lo que dice la palabra de Dios para todos en el versículo 1. Sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Esta casa durará para siempre porque no ha sido construida por manos humanas. Y la Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo 1 también, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros, por Dios mismo y no por manos humanas. Nuestro papá, Dios, nos mandó a la carrera aquí, a estudiar esa carrera, no que nos haya mandado a correr, sino a estudiar la carrera para regresar a la casa que Él mismo nos tiene construidos y listo. Hermanos, estamos hablando de un regreso al hogar, que es lo que está en los corazones de muchos de los verdaderos creyentes.
razón por la cual tantos de esos verdaderos creyentes se esfuerzan por mantenerse en la santidad, en el mantenimiento, en la fidelidad, en la perseverancia, para que cuando se termine la carrera aquí, la carrera universitaria, podamos regresar a nuestro hogar de donde salimos y sabemos que allá todas las cosas son hermosas, que allí solamente la paz y no dolor, donde hay gozo y no lágrimas, donde nuestro Padre Celestial será visto por nuestros ojos directamente y probablemente abrazado. Él nos abrazará. Y no aquí donde tenemos que creer sin ver. Entonces en el interior del corazón de cada creyente hay un vacío, hay una necesidad de encontrar una respuesta profunda, una respuesta trascendental, más allá de la satisfacción de las cosas temporales, más allá de tener posesiones terrenales o tan siquiera felicidad en este mundo. Lo que el espíritu del verdadero creyente tiene es el sueño de regresar al Edén, de donde Adán fue expulsado. Queremos regresar a esa tierra prometida, a ese paraíso, a ese cielo que sabemos que Dios ya construyó y tiene listo. Es un sueño que nos produce una mezcla de emociones. A algunos los hace llorar, a otros los hace suspirar, a otros les da una infinita alegría, porque sabemos que cada vez estamos más cerca. Otros con cierto pesar, porque están pasando por momentos muy difíciles y pareciera que esa esperanza no llega, que se demora. Pero no importa cuál sea la carga que llevemos todos, finalmente cada uno de nosotros, a veces ni siquiera lo podemos reconocer, pero ese es el sueño que tenemos. Más que encontrar la familia perfecta, más que tener la habitación, la casa o el apartamento bonito, más que tener un salario digno con un trabajo adecuado, es nuestro espíritu el que va buscando, a veces a tientas, a veces con mucha fe y esperanza. Y vamos a ver que eso lo va desarrollando Pablo en este pasaje, hasta el versículo 10. En el versículo 2, la palabra de Dios para todos nos dice lo que estábamos hablando ahora. Mire, nos quejamos mientras vivimos en este cuerpo, pues quisiéramos que Dios nos vistiera con nuestro cuerpo celestial. Y la Nueva Traducción Viviente, versículo 2, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Esa es la razón de nuestro cansancio, de nuestro agobio, a veces de nuestra renuencia a madrugar, a llegar a un trabajo pesado, a encontrarnos con un jefe difícil, a subirnos a un medio de transporte complicado, a encontrarnos con trancones por todas partes. Pero no es eso, hermanos. Ni siquiera son las cosas externas, es que algo dentro de nuestro interior, como lo vemos aquí en el versículo 2, está quejándose, porque sabe que hay algo que lo espera, algo muy profundo, algo profundamente satisfactorio, que está en el futuro. No sabemos exactamente cómo, pero el espíritu allá en el fondo ha sido tocado por Dios desde el nacimiento, con esa necesidad de llegar finalmente a nuestro reposo, a nuestra casa, pero sobre todo a la cercanía del corazón con Dios. Por eso recuerden que en el versículo 1 en la Reina Valera hablaba de nuestra morada terrestre como tabernáculo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era la tienda de reunión del sacerdote con Dios. No se les olvide, hermanos, esa es la función de nuestro cuerpo, ser tienda de reunión donde nosotros como sacerdotes nos encontramos con nuestro Dios para que nos diga qué tenemos que hacer. Porque si eso no está ocurriendo, entonces le estamos sumando otra necesidad no satisfecha a nuestro tabernáculo, a nuestra tienda.
No solo la necesidad de llegar a la eternidad, sino la necesidad de encontrar a Dios porque no nos estamos reuniendo con Él. Pero si es por el contrario, hemos logrado comprender que nuestro cuerpo, por esa razón es que debe ser santificado, porque es el sitio de reunión con Dios. Entonces, por lo menos sigue quedando una sola necesidad. Ya tenemos la comunión con Dios. Ahora nos falta recibir la totalidad de la promesa de la herencia de Dios para nosotros. Versículo 3 voy a leer. Primero Reina Valera, después Palabra de Dios para Todos y por último Nueva Traducción Viviente, y en ese orden probablemente vamos a seguirlo haciendo con los versículos restantes. Reina Valera, versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí no está muy claro el sentido, pero la Palabra de Dios para Todos nos aclara. Para no seguir desnudos una vez que el cuerpo se nos quite, y mejor todavía en Nueva Traducción Viviente, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. Miren esto, no seremos espíritus sin cuerpo. Yo creo que muchos todavía piensan que la eternidad es una vaguedad, en el sentido de que somos como fantasmas flotando en nubes. Esta palabra es muy clara. No seremos espíritus sin cuerpo. Recuerden ustedes que uno de los aspectos del arrebatamiento es que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nuestro cuerpo terrenal se nos quita y se nos da un cuerpo celestial. Lo mismo que el Señor Jesucristo, cuando una vez resucitado aparece delante de sus discípulos con ese cuerpo glorioso. Ese cuerpo del Señor Jesucristo es el mismo que nos va a ser dado a nosotros. Así como nos creó Dios, por lo menos Adán y Eva, cuerpo, alma y espíritu vivos, vivificados, es lo que el Señor va a hacer cuando venga o la resurrección o el arrebatamiento. Mira bien tu cuerpo terrenal, porque el celestial se va a parecer en algunas cosas, tu fisonomía, pero va a ser un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, un cuerpo igual al de Cristo. Versículo 4, Reina Valera, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vean, no es muy claro el sentido. La Palabra de Dios para Todos nos dice, mientras vivimos dentro de esta carpa, sufrimos y gemimos porque no quisiéramos que nos la quitaran. Más bien quisiéramos ser revestidos con un cuerpo celestial para que nuestro cuerpo mortal quede totalmente cubierto de vida. Es cierto, a pesar de que nuestro cuerpo terrenal es fuente de mucho sufrimiento, dolores articulares, de cabeza, problemas cardíacos, pulmonares, digestivos, renales, nos cuesta soltarlo. Tenemos trabajo en el momento en que nos confrontamos con la pérdida de este cuerpo terrenal, es decir, la muerte. No queremos que nos lo quiten. Aunque seamos muy espirituales, de todas maneras hay una pequeña lucha allí para soltar el cuerpo, porque no tenemos clara la vivencia del cuerpo nuevo que nos va a ser dado, el espiritual. No alcanzamos a dimensionarlo. Entonces pareciera que la muerte fuera una amputación de algo vital, pero no lo es. La Nueva Traducción Viviente nos dice, versículo 4, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo, para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Claro, lo ideal sería que viéramos a nuestro cuerpo terrenal transformado. Y eso, pues no lo comprendemos ahora, pero sabemos que el Señor lo que hará será muy sabio y hermoso, porque es un Dios bueno. Aquí estamos encontrando, hermanos, la explicación a muchas de nuestras preguntas
de nuestras inquietudes y, ¿por qué no?, de nuestras angustias como creyentes, porque hay interrogantes inquietantes que a veces no nos arriesgamos a preguntarle ni siquiera a nuestro pastor, ni siquiera a otro hermano, porque nosotros mismos no somos capaces de entender qué es lo que estamos midiendo o queriendo o soñando o pensando. Pero esta palabra nos está abriendo los ojos hoy. Versículo 5, Reina Valera. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Palabra de Dios para todos dice: Dios es quien nos ha preparado para esto y nos ha dado su Espíritu como adelanto que garantiza que cumplirá sus promesas. Es decir, cuando venga esa angustia sobre la muerte pensando que es una pérdida, lo que debemos hacer es refugiarnos en la sabiduría del Espíritu, preguntarle a Él y considerar que Él nos tiene aferrados para guiarnos en cualquier momento, incluso en el trance de la muerte. Si en algún momento puede haber miedos, entonces debemos volcar toda esa carga que tenemos sobre el Espíritu y decirle: Señor, esperamos en ti y confiamos, guíanos, Señor. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 5: Dios mismo nos ha preparado para esto. Sí, hermanos, estamos preparados. Puede que la razón trate de traicionarnos con dudas, pero confiemos en esta palabra que nos dice: allá en el fondo de tu espíritu, tú estás preparado para pasar a una gloria resplandeciente. Estás preparado porque es el Espíritu el que te está capacitando. A través de ese bosque de dudas que puedas tener, el Señor va abriendo una brecha y nos va llevando con una luz brillante. Porque como garantía, dice la Nueva Traducción Viviente, nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe en esos momentos difíciles o complicados para la mente. Versículo 6: Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Otro versículo que amerita ser aclarado. Palabra de Dios para todos dice, versículo 6: Por eso mismo, siempre estamos confiados. Amén y amén. Debemos estar confiados, hermanos, porque el cristiano camina sobre la certeza de la palabra que ha aprendido. El cristiano no camina sobre las preguntas, ni sobre las dudas que tenga, ni sobre lo que cree ver, sentir u oír, sino es la palabra, la lumbrera y la luz que lo llevan al cumplimiento de todas las promesas. Por eso el cristiano puede descansar en la esperanza del cumplimiento de cada una de estas promesas. Siempre estamos confiados, y continúa, sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor. Sabemos. Pero en vez de ser una carga, esto se convierte también en una luz y en una esperanza. Cada día que tú te levantas, en vez de ver la batalla contra el mundo, lo que sabes es que es un día más cercano al cumplimiento de la llegada a tu hogar con el Señor. Un día menos en este mundo y un día más cerca de tu casa. Y la Nueva Traducción Viviente en el versículo 6 dice: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. El título de esta enseñanza es el regreso al hogar. Miren cómo nos lo dice de hermoso esta Nueva Traducción Viviente. Vivimos aquí en este cuerpo, ¿sí? Y lo aceptamos. Empezamos con el contentamiento, con la sabiduría, con la tolerancia y la aceptación, pero también con la esperanza en nuestro hogar celestial futuro con Dios, el retorno a la casa.
¿Se pueden imaginar ese momento en que el Señor abra la puerta de nuestra casa? Es como si hubiéramos estado caminando y caminando por países vecinos, por sitios inhóspitos, pasamos hambre, nos dolieron los pies, no nos pudimos bañar, pero un buen día, por fin regresamos a nuestro hogar, vemos la casa, nos acercamos a la puerta, golpeamos, toc, 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 y nos abre el Señor y nos dice: hijo, aquí está tu casa, y yo, tu padre, te hemos estado esperando para que entres finalmente a reposar, a vivir y a disfrutar de todo lo que hay adentro. Llena tu ser para que tomes lo que es tuyo, a tu padre y a tu hogar. Ustedes se pueden imaginar, ustedes pueden estar vivenciando eso en este momento. ¿Cuántos llorarán de alegría? ¿Cuántos saltarán de gozo? ¿Y cuántos caerán de rodillas? Todos en una plenitud, en una certeza de que todo lo que se vivió atrás, lo que se dejó, valió la pena, porque ahora, por fin, llegamos a lo que es nuestro, al sitio de donde el Señor nos había hecho descender, a esa universidad de la tierra. Versículo 7. Este versículo es de lo más importante en cuanto a nuestra doctrina. Es el más importante de este pasaje y es uno también de los más importantes de la palabra de Dios, porque nos dimensiona la importancia de la vida cristiana bien enfocada. Reina Valera dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Ya se lo aprendieron hace años, hace meses? Por fe andamos, no por vista. Apréndetelo, hermano, repítelo. Y si no lo entiendes, la palabra de Dios para todo te dice: pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Si está oscuro, si hay violencia, si hay muertos alrededor tuyo, si hay pandemias, si hay escasez, no importa nada de lo que tú estés viendo, oyendo o sintiendo. Vivimos por la confianza en un Dios que cumple lo que promete. La Nueva Traducción Viviente lo dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si se quieren aprender todavía mejor esta versión, les va a servir muchísimo más. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Hasta rima. Repítelo otra vez. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Amén y amén, hermano. Llénate con esa palabra, porque todo este pasaje es una sola promesa. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo para aclarar. Palabra de Dios para todos, versículo 8. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Este es el momento de la decisión final. Señor, tú nos traes la cercanía de la muerte. Aquí estamos, Señor, porque vamos a nuestra patria. Y la Nueva Traducción Viviente: sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Miren cómo lo dice un creyente espiritual, no el que está mirando su cuerpo físico, no el que está mirando su pérdida, sus enfermedades, su angustia de morir. Está diciendo: este es el momento crucial en el que yo estoy tocando la puerta de mi hogar. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Palabra de Dios para todo lo aclara. Nuestro único propósito es agradar a Dios. Amén y amén. Que eso sea para tu vida. Tómalo, hermano. Conviértelo en tu credo diario. Nuestro único propósito es agradar a Dios
ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de él. Y la Nueva Traducción Viviente, versículo 9. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Ese es el propósito de la vida cristiana. Ese es el propósito de congregarse. Ese es el propósito de leer y estudiar la palabra de Dios. Agradar a Dios. El propósito de levantarse en la mañana y acostarse por la noche. El propósito de orar. El propósito de hablar con el hermano. De vivir nuestra vida de cada día. Agradarlo a Él. No agradarnos a nosotros. Y versículo 10, hermanos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo puede producir escalofríos en ciertos cristianos apagados, tibios, indecisos o recién llegados. Pero si bien vemos todo el pasaje, lo que descubrimos es que Pablo está tratando de decir otra cosa. Es que como hemos entendido para dónde vamos, entonces estamos empezando a trabajar bien en esta vida, de forma tal que cuando lleguemos al tribunal de Cristo estaremos gozosos, porque hicimos lo que nos tocaba hacer en esta vida. Palabra de Dios para todos, versículo 10 dice, porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El cristiano carnal, inmaduro, está haciendo muchas cosas malas en el cuerpo, pero el cristiano espiritual, entendido de su esperanza, de la promesa de Dios, entendido de para dónde va, del Dios que tiene y de la casa que lo espera, entonces ha hecho de su vida algo bueno. Por tanto, no teme presentarse ante Dios. Y la Nueva Traducción Viviente sobre el versículo 10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Para eso fue que el Señor nos dio este cuerpo y este mundo, para que saliera del corazón lo más escondido, lo más tapado que había, lo más arraigado de nuestra carne. Y al descubrirlo, entonces se lo pusiéramos a Él delante de sus ojos como una carga. Señor, aquí vengo con mis cargas para que tú me hagas descansar. Y al entregársela recibamos el perdón, y con el perdón la limpieza, y con la limpieza la santidad. Y entonces estemos libres en nuestra conciencia para presentarnos delante de Él y decirle, sí Señor, pequé mucho en la carne, pero cuando yo entendí qué era lo que tú querías de mi vida, lo pude vencer gracias a tu poder, porque entregué el pecado y tú me limpiaste, Señor, y tú me santificaste y tú me levantaste como verdadera imagen de Jesucristo, semejante a tu Hijo, cada vez más, por el poder de tu Espíritu Santo, por la palabra que santifica y que limpia. Gracias, Señor, por tu obra infinita, pero perfecta, y por ese plan para cada uno de nosotros como hijos, que nos sacaste de lo más hondo y nos llevas a lo más glorioso. Padre, gracias, Señor, porque hoy hemos comprendido la infinitud de tu plan para cada uno de nosotros, Señor. Hemos comprendido por fin, Señor, el por qué te tomas tanto trabajo con cada uno de nosotros, en cada día para quitarnos los pecados, en cada día para mostrarnos tu gracia y tu gloria, en cada día, Señor, para atraernos más a ti en santidad, en fe, en confianza, en perfección, y en cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias, Señor, porque la obra que tú comenzaste, tú la perfeccionarás hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén y amén.